Hola, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la parte que nos corresponde a cardiopatías congénitas cianóticas. En este caso, vamos a recordar un poquito lo que se decía de cuándo es acianótica y cuándo es cianótica, ¿verdad? Acianótica no hay combinación de sangre no oxigenada y oxigenada, o sea, no lo hay. Cianótica cuando hay combinación de sangre oxigenada y no oxigenada. Entonces, vamos a empezar hablando de cuáles son las causas por las que un niño puede nacer con cardiopatías. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿se me escucha? Sí, ¿Está el doctora, delegado, buenas por favor? tardes. ¿Cómo estás? ¿Está el delegado? Sí, buenas tardes, doctora. Sí, se la Vale. escucho. Ya. Cualquier cosa me avisas. Si hacen alguna pregunta, levanten la mano y me pasen la voz, por favor. ¿Sí? Porque estoy con toda la pantalla completa. Bien, entonces cuando hablamos de cardiopatías congénitas, hablamos desde el punto de vista de herencia. ¿Qué tenemos aquí? De acuerdo a la herencia, el 8% de las cardiopatías son heredadas. El 8% de las cardiopatías son heredadas. Y dentro de ellas tenemos los riesgos genéticos, ¿no? Principalmente, ustedes están viendo acá a la izquierda, principales son poligénicas, como la homopatía, genopatía polimorfomativa, agrupaciones familiares, como el caso de la miocardiopatía hipertrófica, y este 8% de heredada tiene un riesgo genético. Verán que cuando un hermano está afectado, 1 o 3% de estos chicos que tienen un hermano afectado puede venir con cardiopatía, o 10 o 14% de aquellos que tienen un padre con cardiopatía, puede venir el niño también con cardiopatía. Entonces, hay un porcentaje de riesgo genético en estos chicos y los factores ambientales, ¿no? Factores ambientales, el 2%, recuerden que las infecciones como la rubiola, el citomegalovirus, el toxoplasma, todos ellos me pueden traer, venir complicados con un problema cardiológico. Y también los tóxicos. Recuerden que cuando nosotros durante la gestación, la paciente toma alguna medicación, toma algún fármaco o se droga o fuma, pueden traer problemas cardiológicos también, así que hay que tener mucho cuidado. Y la radiación, que cuando están gestando, pues puede afectar la formación del corazón. Por eso es que cuando uno entra a radiología, una mujer en edad de gestación entra a radiología, lo primero que nos dicen, nos preguntan, ¿no está gestando por si acaso? Entonces, para evitar este riesgo, de que sea expuesto a la radiación el feto y comience a alterar su formación del corazón. El corazón, verán, se forma desde la tercera a la octava semana, entonces este es el periodo crítico, ¿no? Tanto para cuando se afecta a la madre con alguna de estos factores que son de riesgo alto para producir malformaciones en el corazón. Los multifactoriales son el 90%, que son la mayoría, ¿no? Que inclusive no se sabe la causa. No sabemos cuál es la causa por la que el 90% de estos chicos vienen con cardiopatía. La ventaja es que las cardiopatías acianóticas o no cianóticas, como ustedes están leyendo aquí, es el gran porcentaje de compromiso que tienen los niños, ¿no? Y el 30% viene con cardiopatías cianóticas. Las cianóticas son las más complejas, son las que nos llevan a preocuparnos y la mayoría de ellas son quirúrgicos. Por no decir todas son quirúrgicas. En cambio, las acianópticas, que son las que vamos a ver ahora, muchas de ellas terminan mejorando en el tiempo, en el camino, ¿no? Como es la CIA, la CID, la PCA en prematuros, que pueden solitos ir cerrando en el tiempo, ¿no?
Esa es una gran ventaja de las cardiopatías que no son cianóticas. Entonces, de aquí, de estas cardiopatías que están viendo ustedes aquí en esta tablita y con el porcentaje de presentación, porque CIB es el más frecuente, el 28%, nosotros vamos a ver algunas cardiopatías de aquí. Por supuesto que no la vamos a ver todo, pero intentemos ver lo que podamos en su mayoría para que puedan ustedes tener un conocimiento general de lo que es una cardiopatía y poder derivarlos en el caso de fuera necesario si es que ustedes detectan un paciente con estos problemas. Estas cardiopatías ya ustedes las han visto cuando han estudiado en medicina interna el capítulo de cardiología, ¿eh? Así que lo que yo voy a intentar hacer es hacerles recordar cómo es cada una de estas cardiopatías y cómo es la fisiopatología de esto y cómo reconocerlo, ¿no? El, el 8%, el 8 por mil de recién nacidos vivos pueden tener una cardiopatía. Algunos dicen van entre el 8 y el 10 por mil nacidos vivos. Entonces por ahí va el porcentaje, ¿no? De las que vamos a ver está acá la CID, el PCA, la comunicación interauricular. Vamos a ver si podemos, si llegamos con el tiempo, porque el tiempo es corto, a la estenosis pulmonar, que es importante verlo, y la otra, la coartación de aorta, si ojalá pudiéramos verlo, porque son casos, son patologías que ustedes pueden detectar cuando el niño está pequeño, ya sean pediatras o no sean pediatras, pueden detectarlo y poderlo enviar a hacer la especialidad, hacia la especialidad para que sea evaluada. Entonces, esas son las cardiopatías acionóticas que nosotros vamos a ver. Y como al comienzo yo decía, nosotros tenemos, recuerden, ¿se acuerdan de las presiones? Creo que acá hay una imagen, no. De las presiones, que las presiones del lado izquierdo son más, son más fuertes que las presiones son mayores que las presiones del lado derecho. Entonces, en una cardiopatía acianótica, prima la presión del lado izquierdo, de tal manera que chantea de izquierda a derecha, no produciendo ningún problema de cianosis, ¿no? Porque vuelve a recircular por el pulmón. Cuando chantea de izquierda a derecha, vuelve a recircular por el pulmón. Y lo que sí me puede producir es incremento de volumen a nivel pulmonar, porque regresa sangre que debería irse al sistémico, regresa sangre por acá y se va nuevamente al pulmón, ¿no? Esas son las cardiopatías acianóticas, chantean de izquierda a derecha. Recordemos que siempre va a haber el chant, va a ser siempre de mayor a menor, de presiones mayores a presiones menores, y cuando hay una cardiopatía cianótica, tenemos que ver que por qué es que el chant es de derecha a izquierda, ¿no? Verán acá, de izquierda a derecha me va a dar, si es cierto, sobrecarga de volumen, y son cardiopatías acianóticas, y de derecha a izquierda me va a dar cianosis, típicamente cianosis, porque está pasando de la sangre de derecha que no está oxigenada hacia el lado izquierdo, y esta de aquí va a ir al sistémico, todo combinado va a ir al sistémico. Habíamos hablado que también podría ser problemas cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca. Recuerden que también podría haber alteraciones obstructivas, ¿no? Y eso era a nivel de la poscarga, ¿verdad? Entonces, sobrecarga de presión en la poscarga, que es la salida ya del corazón, podría también traerme, alteraciones como son las cardiopatías, ¿no? Las cardiopatías de obstrucciones de vías salidas generalmente son las valvulares, ¿no? La válvula, estenosis de la válvula pulmonar, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencias de estas válvulas. Esas son las que me van a dar alteraciones de obstrucción, sobre todo las estenosis y las coartaciones que están a este nivel. Saliendo de la aorta, las coartaciones están por aquí, ¿no? Que es estrechez de la aorta, que también me va a producir una obstrucción a la salida de la sangre. Todas estas también son alteraciones, son cardiopatías que puede presentar el niño. Y la otra alteración es la miocardiopatía. Recuerden que dijimos que podría haber arritmias y podría haber también el miocardio enfermo que no me va a permitir bombear adecuadamente, ¿no? La miocarditis, las miocardiopatías hipertróficas, todas esas son miocardio, este miocardio se enferma
y no va a haber un bombeo adecuado, se pierde sobre todo del lado izquierdo, ¿no? Esta es una lista más o menos de las cardiopatías acianóticas más frecuentes, ¿no? Y ya lo hemos visto en la primera diapositiva, y esta también ya acabamos de revisarla. Entonces nos vamos a lo que es la cardiopatía cianótica comunicación interventricular, ¿no? Ya dijimos que es el 28% de las cardiopatías son comunicaciones interventriculares. La ventaja que esta cardiopatía de CIB en el camino dentro del primer año de vida puede ir cerrando, ¿no? Más o menos hasta el 50%, hasta el 70% va cerrando, algunas se achican y se cierran totalmente y otras no. Entonces, acá vamos a analizar esta cardiopatía. Esto que ven acá, estos son ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y esta comunicación que usted está viendo acá se llama comunicación interventricular. Como la presión del lado izquierdo es mayor, ¿no? Lo que va a hacer es que pase sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, y luego de este ventrículo derecho, de donde sale la arteria pulmonar, recuerden, anatomía, el ventrículo derecho va a bombear sangre nuevamente hacia el pulmón, y el pulmón lo va a regresar a la aurícula izquierda, ya nuevamente oxigenada, y de aquí pasa de la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral y se va a dividir en dos flujos, dependiendo del tamaño de la comunicación. Esto va a llevar muchas, por supuesto que sí, por lógica, si es más grande la comunicación interventricular, me va a llevar mucha sangre al pulmón, me va a producir congestión pulmonar y me va a producir signos de insuficiencia cardíaca. Si la comunicación interventricular es pequeñita, lo lógico es que va a pasar poca sangre, y no va, a veces, o no va a tener síntomas, o solo se va a detectar un soplo y va a ser enviado porque el pediatra escuchó un ruido ahí que no es normal dentro de lo que es los ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el CHAM es de derecha a izquierda, y no va a haber ninguna combinación de sangre. Verán que se vuelve a oxigenar y que pasa hacia el lado izquierdo, pero que de acuerdo al tamaño va a haber una sobrecarga de volumen a nivel de pulmón y me va a producir insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando la comunicación es pequeña, las diferencias de presiones son altas, ¿verdad? Entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Se acuerdan de las presiones? Ventrículo izquierdo puede llegar en un niño, puede llegar hasta 90, como es la sistólica en presión arterial. Y la del ventrículo derecho puede llegar en 15 o 20. Entonces ahí hay una diferencia de presiones. Cuanto más alta es la diferencia de presiones, porque la comunicación es pequeñita, el soplo va a ser intenso, intenso. Inclusive va a vibrar, y es lo que nosotros palpamos en el pecho como si fuera un ronroneo de gatito. Eso se llama trill o frémito, que ustedes lo han escuchado ya a nivel de cardiología. Entonces, acá nosotros vamos a ver que va a pasar la sangre de ventrículo izquierdo cuando la comunicación es pequeña con una gran resistencia, ¿no? No voy a tener signos clínicos, para nada voy a tener signos clínicos de ICC, y hablamos que es pequeña cuando es menor de medio centímetro, ¿no? Menor de medio centímetro la comunicación, o de 5 milímetros la comunicación es pequeña. Mayor de 5 milímetros la comunicación es grande, y al ser grande, lo que va a ocurrir es que pasa el flujo, ya no hay resistencia para el pase. Entonces, pasa el flujo fluidamente y mi soplo inclusive va a ser bien bajo. A veces voy a decir, no, pero este soplo está bien bajo, sin embargo, esta niña está con insuficiencia cardíaca. Esa contradicción me dice que hay una comunicación interventricular grande que me va a producir esa congestión a nivel pulmonar. Ahora, ¿se acuerdan quiénes producen el primer ruido? Delgado André, Delgado André, Delgado André, falta. Eh, em, Castro Marroquín, Félix, Castro Marroquín, Félix,
Yo solo voy a hacer 3 llamadas y de ahí les pongo falta, si es que ustedes no activan su micro, ¿eh? Bernal María, Bernal María, Bernal María, creo que estoy llamando con tanta mala suerte a todos los que están en falta. Aruhuanca Melisa, Sí, doctora, buenas Aruhuanca tardes. Melisa. Hola Melisa. Melisa, ¿te acuerdas quiénes producen el primer ruido? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Exacto. ¿Y cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitral, la válvula mitral y la válvula tricuspide. Excelente, excelente, María. Voy a ver, Álvarez Fabricio. Sí, doctora. Álvarez, hola Fabricio. ¿Quién produce el segundo ruido? El cierre de las válvulas aórtico-pulmonares, doctora. Aórtico pulmonar, ¿no? Es cierto. Entonces acá está bien, Fabricio. Aquí nosotros vamos a ver que qué ocurre cuando hay más volumen acá y pasa mayor volumen a nivel pulmonar. Cuando pasa mayor volumen a nivel pulmonar, la presión de esta arteria pulmonar se va a incrementar de tal manera que el cierre va a ser intenso, porque pasa mucho volumen y va a cerrar con intensidad. Entonces, cuando hay cuando hay una comunicación interventricular grande, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, porque se congestiona el pulmón, lo que voy a tener es el segundo ruido incrementado. Es como tirar la puerta con gran presión, porque la presión se va a incrementar aquí, a nivel de la arteria pulmonar. Se incrementa y cierra con gran fuerza la válvula pulmonar, que sumada a la aorta se va a intensificar, ¿no? Entonces tenemos así la hipertensión pulmonar secundaria a una insuficiencia cardíaca por comunicación interventricular grande. Entonces, segundo ruido incrementado, soplo bajo, signos de insuficiencia cardíaca. ¿Y dónde aparece y cómo es que sé que es un soplo del CIB? Por su característica. El soplo va a ser aspirativo, medio rudo. Si es un soplo bajo con insuficiencia cardíaca, la característica es bien aspirativo, ¿no? Es como si nosotros aspiráramos el aire, ¿no? Entonces hay un soplo aspirativo y dependiendo del tamaño de la comunicación, si la comunicación es pequeñita y hay diferencia de presiones, aquí el soplo va a ser intenso, soplo va a ser intenso porque hay resistencia para el pase y hay un raspado intenso, ¿no? En cambio, si la comunicación interventricular es grande, el soplo va a ser bajo, porque no hay resistencia, pasa fácilmente, lleva bastante volumen fácilmente al otro lado, ¿no? Entonces, el soplo característico del CIB es aspirativo o rudo, y como el flujo va a pasar en esta posición de izquierda a derecha, decimos que a la hora que nosotros lo ocultamos en barra. Ocultamos en el cuarto espacio intercostal izquierdo y tú en barra hacia el lado derecho. Yo lo busco en barra a la misma altura hacia el lado derecho, ¿no? Digamos así. Miren acá este hombre que digamos que estoy en el cuarto espacio, escucho el soplo acá y en barra la irradiación, ¿no? El soplo es así, en barra. Entonces, las comunicaciones interventriculares menores de 5 milímetros tienden a cerrar durante el primer año de vida. Y nosotros a veces esperamos hasta los 8 años. Si está cerrando y vemos que está cerrando, no hay signos de insuficiencia cardíaca, no hay ningún problema, hasta los 8 años esperamos a que termine de cerrar y ver de qué tamaño queda. Si queda chiquitito no se hace nada, ¿no? Pero si queda más o menos considerable, 4 milímetros, 5 milímetros, sí debemos cerrarlo. Si no cerró de 5 milímetros, debemos cerrarlo. Las comunicaciones grandes, si me producen insuficiencia cardíaca, debo tratarlo como insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto cómo se trata la insuficiencia cardíaca. Se trata la insuficiencia cardíaca, esperamos que el niño crezca un poco más, y si es que esta insuficiencia cardíaca no la podemos manejar, este niño es quirúrgico.
se va y le ponen el parche aquí y se acabó el problema, ¿no? Ahora ya también en estos chicos en el que no hay signos de insuficiencia cardíaca y aguantan hasta los 7, 8 años, el cierre se puede hacer por un dispositivo a través de la pierna. Entra el dispositivo acá y es como un paraguas. De un lado se abre el paraguas, se jala del otro lado, se abre el otro paraguas y clampa los dos, cierra el hueco por ambos lados y se saca el catéter y ya está. No todas las CIB van a una cirugía de corazón abierto. Ahora ya se puede cerrar por cateterismo y eso se llama cateterismo intervencionista, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros hablamos, ya saben lo que es una CIB, entonces hay las CIB se presentan a diferente nivel del septum. En el septum perimembranoso tenemos los CIB tipo perimembranoso, el septum perimembranoso es la parte de arriba del septum. Esta parte es el septum muscular. Los septum perimembranoso y pues CIB perimembranoso, el que está debajo de las válvulas, o sea, el que está aquí, el que está bien pegada a las válvulas, se llama subvalvulares o tipo canal AB, ¿no? Y el que está debajo de la pulmonar, por supuesto que se va a llamar subpulmonar, y si se encuentra por debajo de la aorta, subaórtico. Y estas de aquí abajito, los huequitos que ven ustedes acá son los musculares, que antes se llamaban de Royer, y que estos de aquí cierran espontáneamente, cierran fácilmente, así que esto no nos preocupa. Nos preocupan estas de aquí, que son un poquito más difíciles de cerrar. ¿Mm? Y hay que ver que en el tiempo, si cierra o no cierra. Este tipo canal no va a cerrar nunca, porque está debajo de las válvulas. No hay cómo cierre, ¿no? Entonces, definitivamente, y también este tipo canal, si es quirúrgico, porque no le puedo poner el amplace, pues porque agarro las válvulas, ¿no? Si yo pongo un amplace aquí a la apertura de la válvula, la agarro y la sujeto, o de repente le hago un pliegue y daño la válvula. Así que estas que están bien pegadas aquí a las válvulas que son tipo canal, no van esos van a cirugía, 100% cirugía. ¿Qué más? Ya hablamos de la clasificación, yo ya le he explicado todo el resto arriba. ¿Qué ocurre cuando el niño nace? Cuando el niño nace, recuerden que el niño tiene, les dijeron en neonatología, por sí solo tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Y algunas mamás dicen, a mí no me dijeron que tenía soplo. Lógico. ¿Por qué? Porque esta hipertensión pulmonar hace que la presión del ventrículo derecho sea alta también y no va a permitir el shunt. Así el huequito chiquito, con mayor razón, no va a permitir el shunt y no pueden, de repente la primera semana no van a escuchar soplo. La segunda semana, cuando la presión pulmonar empiece a bajar, entonces de ahí van a sentir el soplo, ¿no? Entonces, si yo tengo esta característica, yo digo, señora, no le voy a decir, pues, señora, el médico cardiólogo que la vio al comienzo o el pediatra que la vio no escuchó soplo porque está sordo. Definitivamente no. Es por esta presión pulmonar alta me impide el pase de izquierda a derecha. Baja la presión pulmonar y empieza a pasar el flujo. Eso va a ocurrir con todas las cardiopatías acionóticas, tanto como el PCA, el CIB, el CIA, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir esta tabla. La resistencia vascular pulmonar disminuye en el niño después de la semana y a los 15 días con mayor razón, incrementando el shunt de izquierda a derecha y encuentro el soplo que normalmente se va a escuchar de ahí para adelante y la que describimos en la clínica, ¿no? Esto es un ecocardiograma cortado, acá está la punta, acá está la base, acá está el ventrículo izquierdo, acá está el septum, acá está el ventrículo derecho, acá está la aorta y la aurícula izquierda, la válvula aórtica y la válvula mitral. Miren cómo de izquierda a derecha se ve este flujo a través de la comunicación interventricular. Así es como se ve una comunicación interventricular en la ecocardiografía. Esta es una imagen ecocardiográfica, ¿no? Entonces vemos el flujo de izquierda a derecha. ¿Y por qué sabemos
que es de izquierda a derecha, porque todo flujo que llegue a este punto de acá se va a ver rojo, y todo flujo que se aleje de este punto se va a ver azul. Entonces, cuando yo vea que va de derecha a izquierda, lo voy a ver en azul. Y digo, uy, está llantando de derecha a izquierda. En cambio, cuando vea así, en esta coloración, como es como se ve en la comunicación interventricular, se va a ver rojo, ¿no? Dijo, ah, ya, esta es de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, el color me caracteriza cómo es que se ve cuál es el shunt, la dirección del shunt, ¿no? Esto ya vimos, lo que sí hay que agregar, que aquellos niños que tienen insuficiencia cardíaca, y lo dijimos en la clase inicial, que podrían, que un porcentaje, gran porcentaje de ellos tienen la probabilidad de hacer bronconemonías, ¿no? Eso lo dijimos cuando estábamos con un cuadro, hablando de la insuficiencia cardíaca. El resto ya lo acabo de decir, y por supuesto el electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un CIB grande? La hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y en la radiografía vamos a ver signos de insuficiencia cardíaca como la que vimos cuando se presentó la radiografía en insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan, no? Espero que lo recuerden, no he querido llenar tantos cuadros acá, porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, hasta ahí lo que es comunicación interventricular, ¿no? Entonces, guarden estos conocimientos que ahora nos vamos a pasar hacia la parte de arriba. Comunicación interauricular. Y ustedes van a ir comparando qué es lo que dije de la comunicación interventricular a qué es lo que dije de la comunicación interauricular. Cuando hemos hablado de la comunicación, de las presiones de las aurículas, cuando estábamos en insuficiencia, en la clase de insuficiencia cardíaca, Chagua Andrea, ¿qué es lo que se dijo? Andrea Chagua. Andrea Chagua. Andrea Chagua. Uy, otro faltón. Flores Vanina. Flores Vanina. Doctora. Hola, hola Vanina. ¿Te acuerdas que dijimos cómo eran las presiones en las aurículas? ¿Estuviste en la clase de ICC? Bueno, no estuviste, ¿verdad? Vanina, si no te escucho, te dejo. Galdós, Odette, Galdós, Odette, Galdós, Odette. Ya fue. Estoy agarrando a todos los que no están. Espinosa Allison. Espinosa Allison. Espinosa Allison. Uy, qué tal suerte la mía, ¿no? Orellana Renzo. Orellana Renzo. Orellana Renzo. Ortiz Doctora, buenas Valeria. tardes. Orellana Renzo. Sí, doctora. ¿Qué dijimos con respecto a las presiones de las aurículas? ¿Estuviste en la clase anterior? Sí, doctora. ¿Qué dijimos cuando hablamos de las presiones de las aurículas? ¿No se entendió? A ver, miren la presión de la aurícula derecha y la presión de la aurícula izquierda. Esta imagen me habla de presiones, doctores, y ustedes parece que no han entendido. Y yo ayer, antes de ayer, a la hora que terminé la clase, dije alguna pregunta y nadie hizo ninguna pregunta. Ese es el problema con ustedes, que no entienden pero se quedan callados. Y esto no es que ustedes tengan que aprender memorísticamente nada, porque la idea es que sepan que las presiones de la aurícula izquierda y la aurícula derecha son muy parecidas, a diferencia de las presiones del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, ¿no? Entonces, si son muy parecidas, ¿qué es lo que voy a tener en, 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 en la comunicación interauricular? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la comunicación interauricular?
si mis presiones son muy parecidas, el pasaje va a serle poco. Ya no va a haber tanta sangre que pase. No va a haber diferencia de presiones. Entonces el soplo va a ser tan suave que a veces, muchas veces se pasa. Va a pasar de izquierda a derecha, sí, porque siempre le va a ganar un poquito más la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Pero va a pasar, miren la cantidad del flujo que pasa, así sea una comunicación grande. Y como pasa poco flujo y tiene una resistencia aquí y la distribución todavía tiene que ir a nivel pulmonar, entonces esto casi no me va a dar sintomatología. A diferencia de comunicación interventricular, cuando la comunicación interventricular es grande me va a dar ICC. Las comunicaciones interauriculares hasta grandes no me dan ni siquiera ICC, porque la presión es tan parecida que pasa poquito. Le vence un poquito, ¿no? Entonces va a pasar de esta manera al ventrículo derecho y de ahí nuevamente se va a ir al pulmón. Y va a volver a circular y luego va a seguir haciendo este trayecto de izquierda a derecha. Entonces, cuando hablamos de CIA, tenemos que ver que hay una clasificación también. Hay una clasificación, las comunicaciones auriculares que aparecen al lado de las venas cavas se llaman tipo senos venosos. La que está en el medio del septum se llama comunicación de efectos comunicación interauricular medial o comunicación hacia abajo, la comunicación tipo canal, al igual que la comunicación interventricular, esta comunicación tipo canal está bien pegada a las válvulas, ¿no? Y es la que no me va a permitir hacerla, cerrarla por cateterismo. Esta de acá, ostium secundum, se denomina ostium secundum, o medial, esta de acá, sí se va a poder cerrar, porque el amplaster, como es como un paraguas, se va a poder agarrar. Pero estas de acá no, pues. La seno venoso y la comunicación interauricular, que está bien abajo, tipo canal, que es la que tienen los niños Down, ¿no? Eso es quirúrgico. Esto por acá, por ningún momento, de ninguna manera, uno le va a poner pues un paragüita para cerrarlo. No, jamás, ¿no? Eso ya va a parches, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comunicación interauricular, la mayoría, ya dijimos, son asintomáticos. Como hay un incremento de flujo aquí, recuerden que las válvulas auriculoventriculares, como dijo su compañera, la tricúspide y la mitral se cierran por segundos de diferencia. Como va a haber una sobrecarga aquí, esta valvulita se va a cerrar un poco más tardía, de la misma manera las ventrículo-arteriales, que son la aorta y la pulmonar, se van a cerrar, o sea, con una ligera separación, y lo que me va a dar es un segundo ruido desdoblado que es típico de la comunicación interauricular. O sea, soplo muy suave, casi no audible, un segundo ruido desdoblado, me habla de una comunicación interauricular. El soplo, como está a nivel de aurícula, diga, ¿quién está con por favor, cierren sus micros, Ya. Entonces, como está, me desconcentra. La comunicación interauricular, el volumen va a pasar, se va a desdoblar el segundo ruido. Como el aurícula está hacia arriba, recuerden la posición de la aurícula, este soplo se va a escuchar en el segundo espacio intercostal izquierdo, a diferencia de la comunicación interventricular que se escucha en el cuarto espacio, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las características de cómo se escucha la comunicación interauricular. La mayoría sintomática, soplo sistólico, los dos son sistólicos, ¿ah? Tanto ventricular como auricular son sistólicos. En el segundo espacio, segundo ruido desdoblado. El electrocardiograma, nosotros le hablamos de bloqueo incompleto de rama derecha porque hay un retardo en el cierre de la pulmonar, o sea, en el vaciamiento del ventrículo derecho, porque es el que se sobrecarga, y se atrasa el vaciamiento del ventrículo derecho de tal manera que en el electrocardiograma voy a tener un bloqueo incompleto de rama derecha. Puede encontrarse una sobrecarga del lado derecho, como dice acá, en las CIA grandes, sin embargo, son asintomáticas. Y en la radiografía el tamaño del corazón solo está aumentado en proporción al tamaño del efecto. Muchas veces
solo vemos la aurícula derecha crecida, o sea, no tan grande el crecimiento, porque el pase de volumen es poco, entonces no sobrecarga mucho. Y la mayoría de veces vemos de repente una radiografía normal, ¿no? El tratamiento, ya dijimos, ¿no? Las de seno venoso, quirúrgica, la de tipo canal, quirúrgica, y solamente el ostium secundum que está en el medio, puedo ponerle un tipo para a través del cateterismo intervencionista. Mire, se puede cerrar hasta de 25 milímetros, de 2.5 centímetros en la comunicación a través de catéter por la pierna, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Entonces, miren la diferencia, o sea, hay diferencia yo puedo diferenciar la comunicación interauricular y la comunicación interventricular, ¿eh? El ductus arterioso persistente, ¿se acuerdan que cuando hablamos del ductus, el ductus me sirve dentro del útero, pero cuando sale ya debe cerrarse? En algunos no llega a cerrarse, pues. Y lo que va a ocurrir es que se va a quedar abierto, ¿no? Normalmente debe quedar solo un ligamento, y acá se va a quedar abierto, y me va a llevar sangre de izquierda, que sería la aorta, a derecha. Por eso se dice también de izquierda a derecha, porque la aorta tiene mayor presión que la pulmonar. Ya vimos en esa imagen de presiones que la pulmonar puede tener presión hasta 15 o 20 y la aorta puede tener entre 90 a 120. Entonces va a pasar, de acuerdo al tamaño del ductus que haya quedado, va a pasar mayor cantidad de sangre y lo que va a pasar directamente al pulmón. Y esta es la que más frecuentemente produce insuficiencia cardíaca desde chiquito cuando el ductus que queda abierto es grande, ¿no? Pero es de izquierda a derecha. Verán ustedes que no tiene válvula. Entonces va a pasar tanto la presión sistólica como la presión diastólica de la aorta son mayores que la presión sistólica y la presión diastólica de la pulmonar. Entonces va a pasar en los dos tiempos. Siempre le va a ganar la aorta. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, y me va a dar un soplo denominado continuo o en maquinaria, ¿no? Porque va a pasar en ambos tiempos, no tiene válvula que lo frene, entonces pasa, 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 pasa cuando contrae el corazón y pasa cuando llena el corazón y retrocede un poco la sangre y pasa por acá. Entonces está tanto en sístole y en diástole va a pasar la sangre y ese es el soplo que me va a dar, ¿no? Soplo de soplo maquinaria o soplo continuo, ¿no? Y se va a producir en el segundo espacio intercostal izquierdo y a nivel de la región subclavicular izquierda, porque por ahí estamos, la clavícula está por aquí, la aorta viene por aquí, las clavículas están aquí, entonces por ahí voy a escuchar la región, el soplo del ductus arterioso. Cuanto más grande el ductus, lo lógico pues que encharque el pulmón, directamente, miren cómo pasa a los pulmones, a las ramas pulmonares, directamente encharque el pulmón y me va a dar insuficiencia cardíaca, ¿no? Y ya saben ustedes cómo se debe tratar la insuficiencia cardíaca. El ductus debe cerrarse dentro de las primeras 72 horas a la semana de vida en un niño normal, en un niño a término. En un niño pretérmino, esto a veces puede permanecer hasta el mes de vida, algunos dicen hasta los 3 meses, así que a ellos hay que seguirlos, ¿no? En la altura, este ductus puede cerrar, puede mantenerse abierto, igual que la comunicación interauricular. Persisten abiertos en altura, en el Puno, en las partes altas de nuestro país. Estos ductus y las comunicaciones interauriculares permanecen abiertas. Pueden permanecer abiertas. ¿Por qué? Porque hay baja concentración de oxígeno. El oxígeno hace que este ductus cierre. Entonces, recuerden lo que acabo de decir, el oxígeno hace que este ductus cierre. Entonces, cuando hagamos cardiopatías congénitas cianóticas dependientes de ductus, no nos va a convenir ponerle oxígeno, porque voy a cerrarle el ductus y voy a tener problemas después, ¿no? Entonces, la idea en cardiopatías acianóticas es que este ductus debe cerrar, tiene un tiempo de cierre. Si no cerró, persistió, o si no cerró, persistió y está en insuficiencia cardíaca, se trata la insuficiencia cardíaca. Si no cerró, persistió, y no hay insuficiencia cardíaca, esperamos a que sea más grande para ponerle un amplacer, un amplacer que es como un resortito que se pone de un extremo a otro
y eso cierra el ductus, ya es por cateterismo. Todos los ductus ya se cierran, al 90% de los ductus ya se cierran por cateterismo, y lo ponen acá, no amplacer, sino es como un resorte, ¿no? Que lo enganchan de un lado, jalan y lo enganchan del otro, y eso permite el cierre del ductus sin tener que entrar a cirugía. Solo los ductos muy grandes en las que no hay medida de estos dispositivos, porque cuando es muy grande se va a pasar de un lado a otro, no se va a enganchar, entonces eso es quirúrgico, ¿no? Siempre vamos a ver que como pasa mayor sangre a nivel pulmonar, lo que va a crecerse es la aurícula izquierda, porque es la que va a recibir todo el volumen que vuelve a circular por acá, ¿no? Todo el volumen que entra en la pulmonar vuelve a circular por la aurícula izquierda, se va a la aorta y vuelve a regresar nuevamente por acá, entonces congestiona el pulmón y hace crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Aquí se sobrecarga la aurícula izquierda, que es diferente a la comunicación interventricular, ¿no? Entonces, ya vimos aquí, igualito el flujo es de izquierda a derecha, ¿no? Y acá está lo que acabamos de decir, debe cerrarse en el primer movimiento respiratorio a las 72 horas o a la semana en un niño normal. Aquí es lo mismo, ¿no? El soplo es típico continuo, y ya esto lo acabo de decir en la figura, eso para que ustedes puedan leerla. Y el conducto arterioso pequeño, el electrocardiograma es normal, lógico, no va a cambiar nada. En conductos mayores, lo que voy a tener es un electrocardiograma con crecimiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo. Aquí me falta un poco la aurícula izquierda, ¿no? Porque ya recuerden que, pero primordialmente en la radiografía voy a ver aurícula izquierda, ¿no? Ahora, la teleradiografía, la aorta, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la arteria pulmonar están aumentados de tamaño, y de tal manera que recuerden la radiografía, creo que la tengo por aquí. Esta es la pulmonar, que se convierte como en un chinchoncito, ¿no? Porque recibe todo el volumen y dilata la pulmonar. Miren cómo está la pulmonar aquí, ¿no? Y hay hiperflujo, miren la cantidad de hiperflujo que hay aquí por la congestión pulmonar. Cuando yo encuentro un arco pulmonar, porque este es el arco pulmonar, ¿se acuerdan cómo eran los arcos en la radiografía? Oh, si pregunto ya me voy a quedar atrancada con ustedes. Acá viene el arco aórtico, miren esta línea, es el arco aórtico, y acá viene el arco pulmonar, ¿no? Y viene el ventrículo izquierdo. Pero el arco pulmonar no tiene que ser tan balonado, tan así protuido, ¿no? Si lo encuentro protuido, yo digo que es un ductus. Yo digo que es un ductus sin dudarlo, ¿no? Y esto es un ductus grande. Para protuir esta zona es un ductus grande. Entonces, ¿qué se hace? Hay que interrumpir acá, hay que cerrarlo. Hay dos tipos, ¿no? Ya lo que les dije, la medicamentosa, en los primeros, si yo lo detecto en las primeras 15 días de vida, porque después de eso ya no actúa, uso ya sea indometacina, ya sea ibuprofeno o ya sea acetaminofén. Ahorita se está usando bastante el acetaminofén porque se ve que cierra, que tiene la facultad de cerrar tanto como la indometacina como el ibuprofeno, y tiene esa capacidad de cerrar en ese nivel, y el acetaminofén tiene menos efectos colaterales. Entonces hay que usar el acetaminofén para cerrar estos ductus en estos chicos en las que después sabemos que como es un poco grande no va a cerrar, ¿no? Hay que dárselo antes de los 15 días de vida para tener el efecto deseado. Después de ellos ya no nos va a dar, no nos va a permitir cerrarlo. Y lo que sí, si es que hay una gran congestión, lo que yo voy a hacer, pues, y hay insuficiencia cardíaca, lo llevo a cirugía, si es muy chiquito y no voy a poder meterle el catéter por la piernita porque los vasitos son pequeños, lo llevo a cirugía y amarran, o sea, ese ducto que ustedes vieron lo amarran como si fuese a ajustar una manguera, hacerle una cintura a la manguera para que no pase más flujo, ¿no? Hay clamps que nos hacen más fácil la vida porque le ponen el clamp y el clamp cierra el ductus, ¿no? En otros lugares donde no tienen clamp lo hacen con amarre, lo amarran doble ligadura, le dan vueltas y lo amarran como cuando queremos
amarrar alguna cosa y ajustar lo más posible, ¿no? Para evitar el pase de la sangre. Y lo otro, el dispositivo se llama coil, ¿no? Es como lo que le dije, acá ya no hay niño, ya estamos cerrando desde los 8 meses ya, acá cerrábamos antes desde los 18 meses, pero ya están viniendo porque no habían coils chiquititos, ¿no? Pero ahorita ya existen coils chiquitos, en Estados Unidos los cierran desde pequeñitos, porque ellos tienen unos coils bien chiquititos, unos catéteres bien delgaditos que no hay en nuestro país. Entonces, hasta ahí llegamos y vamos a avanzar un poco con estenosis pulmonar. Esas 3 cardiopatías que ustedes han visto arriba, o sea, lo que acabamos de ver, se denominan cardiopatías de hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque llevan mucha sangre al pulmón, a diferencia de la estenosis pulmonar. Estenosis es estrechez de la válvula pulmonar, ¿no? Si mi válvula pulmonar, que está aquí, que sale del ventrículo derecho, está media cerrada, esta compuerta no me va a dejar pasar sangre. Entonces lo que va a haber es bajo flujo a nivel pulmonar. Normalmente mi válvula debe abrirse así, pero cuando está engrosada o cuando no se abre totalmente. Puede inclusive dejar solo una pequeña cavidad, ¿no? Cuanto más estrecho, menos sangre a nivel pulmonar. Y es cardiopatía acianótica, porque lo único que va a hacer es disminuir el flujo a nivel pulmonar. Ahí no hay ningún shunt, va a disminuir el flujo a nivel pulmonar. Entonces, ¿y qué ocurre con el ventrículo derecho? Es como cuando ustedes van, y decía yo, al gimnasio y empiezan a levantar pesas. Ustedes tienen que levantar una resistencia, y esa resistencia hace que sus músculos estén hipertrofiados, ¿no? Entonces se ven esos musculados, esos muchachos con unos musculotes, y cuando dejan de hacer el ejercicio, pum, 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 ese músculo se les va nuevamente a su normalidad. Esto ocurre lo mismo. Se va a hipertrofiar el ventrículo derecho porque tiene que empujar y hacer fuerza y resistente para, o sea, incrementar su presión para poder pasar la sangre a través de la válvula pulmonar que está media cerrada. Cuando uno entra y dilata la pulmonar, porque eso es lo que hay que hacer, abrir las pulmonares a través de cateterismo, entonces esta hipertrofia va a desaparecer. Esa es la ventaja, ¿no? Que una estenosis pulmonar tiene un tratamiento típico, un tratamiento a través de cateterismo cardíaco. ¿Y el soplo dónde se produce? Se produce en el segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Y cómo es el soplo? Si hay gran resistencia, lo que va a intentar es abrir la válvula. Entonces empieza empujando la válvula y empuja hasta que libera la válvula y ¡shoo! Se libera el soplo. Por eso se llama eyectivo. Empieza con un soplo más bajo y hasta que abre la válvula y ¡shoo! ¿No? Lo abre totalmente y ¡zum! Abre a lo que pueda abrir y permite el pase de la sangre al pulmón. Dependiendo del grado de estrechez, va a pasar poca sangre, va a pasar mínima cantidad de sangre y que requiere de abrir la válvula, ¿no? Entonces es un soplo eyectivo, segundo espacio intercostal izquierdo. Cuanto más estrecho esté esta apertura, cuanto más estrecho esté, el soplo es más intenso. Es como un 6B pequeño, ¿no? Pero en el 6B pequeño a mí me contenta y me alegra encontrar un soplo intenso porque yo sé que es un 6B pequeño. Pero en una estenosis pulmonar, si yo encuentro un soplo muy intenso, yo sé que es una válvula que no se está abriendo. Entonces no me voy a alegrar. Y si la válvula no se abre, el segundo ruido, ¿cómo va a estar? Va a estar totalmente disminuido, ¿no? Totalmente disminuido. Entonces, a diferencia de comunicación interventricular, cuando hay mucha sangre a nivel pulmonar, aquí no hay sangre a nivel pulmonar. Entonces va a estar disminuida la presión de la pulmonar, tan disminuida, y como no se abre tampoco, son dos elementos que me van a hacer que el segundo ruido no suene o suene bajo, ¿no? Entonces aquí miren cómo está la válvula. Esta es más estrecha todavía de la que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Se pasa un balón
se introduce el balón en esta cavidad y se infla con fuerza para romper estas, no se llaman cisuras, sino estas, bueno, digámosle cisuras para abrirlas y despegarlas. Uno la despega y la deja ahí, o sea, por supuesto que se hace en varias veces en una misma sesión, ¿no? Y se abre la válvula. Y el niño mejora. El niño ya, y lo seguimos, por supuesto, porque puede volverse a adherir. Estas adherencias las tenemos que liberar totalmente, ¿no? Ahora, cuando hay estenosis, hay 3 tipos de estenosis, ¿no? Puede ser de la válvula, puede ser del infundíbulo antes de la llegada de la válvula y se llama infundibular, y esa estenosis infundibular es la que nosotros vemos en la tetralogía de Fallot. ¿Se acuerdan? Vamos, cuando hablemos de tetralogía de Fallot, la típica estenosis de la tetralogía de Fallot es infundibular, es aquí, antes de esta válvula pulmonar, ¿no? Y también pues vienen las estenosis distales, que son de ramas, ¿no? Son los 3 tipos de estenosis: infundibular, valvar y de ramas. Las infundibulares, como es músculo, es resección muscular, esa sí no la puedo dilatar. La valvar la dilato, y la de ramas, dependiendo si son ramas en las que uno puede alcanzar, podría dilatarle, pero si son ramas, si son las que están muy profundas, en las otras ramitas, en las bifurcaciones muy distales, donde no va a entrar un catéter, esas no las voy a poder tratar. Entonces aquí tenemos lo que acabo de decirles, y aquí el gradiente. Gradiente es la diferencia de presión entre mi ventrículo derecho y mi pulmonar. Si no pasa sangre a la pulmonar, mi presión va a estar baja. Y si acá hay una gran fuerza, esta presión va a estar alta. Entonces, dependiendo de la diferencia de presiones, yo voy a decir qué grado de estenosis tiene esa válvula. Leve, 25 a 30 milímetros de mercurio, porque se miden por milímetros de mercurio. Moderada, de 31 a 49 milímetros de mercurio. Y severa, de mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, la severa, tengo que entrar a dilatar. La moderada, de repente la miro, pero la severa ya no. Severa ya tengo que entrar a dilatar, o si es infundibular, tengo que entrar a resecar el infundíbulo. Eso es quirúrgico. La leve solo la miro, ¿no? Entonces, definitivamente debemos hacerle siempre seguimiento en estos pacientes, ¿no? Síntomas son asintomáticos. No, pero mi niño no siente nada, doctora, porque usted va a entrar a abrirle la válvula si está bien. Asintomáticos hasta que el ventrículo derecho se haga tan hipertrófico que pierde cavidad. Entonces hay que explicarle a los padres que hay necesidad de entrar para que ese ventrículo derecho no se pierda, ¿no? El soplo, ya dijimos que es eyectivo en el segundo espacio, el segundo ruido doblado y disminuido de intensidad. Y el electrocardiograma, pues si hay ventrículo derecho crecido, porque está hipertrofiado, eso es lo que voy a ver en el electrocardiograma. El ventrículo derecho bien hipertrofiado. Y la teleradiografía y corazón de grandes vasos, casi no voy a ver el crecimiento de las cavidades, pero sí lo que voy a ver el flujo pulmonar disminuido, ¿no? Miro todo el pulmón casi oscuro, ¿no? Donde no veo vasos, y digo, hoy este flujo está disminuido. Entonces, y mi soplo y todo me dice, no, este es una estenosis pulmonar severa, o en las leves no se va a ver ningún cambio. A veces en las moderadas tampoco vemos mucho cambio, vemos en las severas. En las severas vemos cambios, ¿no? La gradiente de presión, la salida, esto es lo que acabamos de ver, se mide a través del cateterismo. El catéter me va a dar el gradiente, porque yo pongo el transductor, la señal, a este nivel, ¿no? Y aquí él mismo me mide las presiones del ventrículo derecho, me mide la izquierda y hace la resta. Y me dice, tiene este gradiente, ¿no? Entonces, el ecocardiograma me va a decir el diagnóstico y el grado de gradiente que tiene, ¿no? Y puedo ver las válvulas, como la estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Miren cómo este balón entra a la válvula pulmonar, entra, por supuesto, desinflada, ¿no? Entra y ahí se infla, viene por la pierna, se infla y se abren las válvulas, 2, 3 veces, ¿no?
Luego aquí, este es el gradiente que me mide la ecocardiografía. Acá está el transductor, acá está la pulmonar, y me mide el gradiente. Y esta punta de gradiente me dice la diferencia de presión. Miren cómo antes, en la primera insuflación, cómo se hace, ¿no? Una cintura, y después de 2 o 3 insuflaciones ya consigo abrir, ¿no? Eso es lo que es estenosis pulmonar. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Terminamos la clase. La próxima vamos a ver las 2 cardiopatías cianóticas y esta coartación de aorta, que también es interesante que lo vean, ¿no? Hemos visto entonces la pulmonar, la estenosis pulmonar, que me lleva poco flujo al pulmón, y las 3 anteriores, CIA, CIB, PCA, que me lleva gran cantidad de flujo al pulmón. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, buenas tardes. Mi pregunta era Dime. sobre el PCA cuando se cierra. No entendí muy bien lo del oxígeno. ¿Cierra cuando hay menos oxígeno o cuando hay más? No, cuando hay más oxígeno. Cuando lo sometemos a oxígeno, esto cierra. Recuerden que en la altura la presión de oxígeno es baja. ¿Se acuerdan que en altura la presión de oxígeno es baja? Pues por eso se mantiene el ductus y la comunicación interauricular. Cuando nosotros a veces intentamos, bueno, los neonatólogos en su experiencia intentan cerrar el ductus poniendo oxígeno, pero recuerden que los prematuros se daña el nervio óptico, entonces no hacerlo. A veces intentan, a ver, ¿no? Mételo al oxígeno, a ver, inténtalo cerrar con oxígeno, pero con mayor cantidad de oxígeno yo produzco otras alteraciones en otro lado, así que es mejor agarrar y usar su paracetamol, su ibuprofeno o su indometacina, ¿no? Para cerrar el ductus. Pero la concentración alta de oxígeno cierra ductus. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Valeria. Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una pregunta Hola. con respecto al CIA. ¿Es lo mismo decir Ah, la comunicación de canal que decir ostium primum? no. Ostium prim, no. Como nombre, comunicación interauricular tipo canal. Porque canal auriculoventricular es otra enfermedad. Tipo canal. El canal auriculoventricular es una enfermedad que tiene este tipo de comunicación. Por eso se le dice tipo canal. Está bien pegada a las válvulas, a la válvula tricúspide y mitral. Por eso se llama tipo canal. Pero el canal auriculoventricular tiene otras alteraciones adicionales, no es simplemente una comunicación. Pero la comunicación puede ser ostium primum, mejor llámenlo ostium primum, pero en otras literaturas le van a encontrar como tipo canal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Sí, Luisa. Buenas tardes, doctora. Dime. Disculpe, en el tratamiento Hola. médico que mencionó para ductus arterioso persistente, mencionó algo sobre que uno tenía menos efectos adversos. Entonces, ¿cuál sería como el ideal de usar, la indometacina o el acetaminofén? El acetaminofén tiene menos efectos adversos que la indometacina y que el ibuprofeno. Ahora se está usando acetaminofén. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, Doctora, ¿no hay ninguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Quién me está doctora, hablando? sí, Clifford. Cotera, sí, Clifford Cotera, respecto al CIB, doctora, dijo que había un soplo en barra. ¿A qué se refiere con eso? La irradiación. La irradiación de izquierda a derecha va así. O sea, ¿se acuerdan que señalé el pecho del hombrecito que estaba acá en la parte de abajo? En barra es en horizontal. Horizontal. Ah, De izquierda a derecha en horizontal. ya, listo, Ajá. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos. Entonces, hasta ahí llegamos. Nos encontramos el jueves con la otra teoría. ¿Está bien? Chao con todos y estudien. Lean. Doctora, Gracias, doctora. gracias. Gracias, doctora. Chao, 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 chicos, chao.